estricto de su aplicación. Por de pronto, desde el Poder Ejecutivo, se anuncia que los resultados de los estudios realizados sobre el plan de subsidio del gasoil se darían a conocer el jueves, mientras que los empresarios del transporte asociados a la CETRAPAM aseguran que el beneficio debe alcanzar a las empresas permisionarias que operan dentro de la legalidad. Y el aumento del salario mínimo sigue siendo motivo de angustia para el Poder Ejecutivo. Mientras los empresarios empiezan a presionar, obreros consideran que la cifra de reajuste es insuficiente y siguen firmes en la intención de ir a una huelga. El ministro de Justicia y Trabajo convoca a una mesa de diálogo. La medida de fuerza no cede y los trabajadores del sector público anuncian que irán a huelga el 3 de junio, en caso de que no sea revisado el monto del aumento salarial. Las bases están disconformes con el aumento del 10% y exigen una cifra cercana al 18%. El ministro de Justicia, Humberto Blasco, expresó su malestar con la actitud de los trabajadores, asegurando que fue el mayor incremento salarial de los últimos 3 años de gestión. Así que nos parece injusto que se castigue esa decisión que favorece a los trabajadores con una medida de fuerza. Así que vamos a tratar de reflexionar con los trabajadores. Blasco reafirmó la postura del gobierno de dar solo el 10% de aumento al salario mínimo vigente, ya que consideró otras medidas que también repercutieron en el beneficio de toda la población. Entre ellas mencionó la reducción de la tarifa de energía eléctrica, la disminución del precio del gasoil y el no aumento al precio del pasaje. Y técnicamente se ha establecido de que el 10% era lo que podía sustentarse sin afectar los objetivos y la meta macroeconómica y de estabilidad monetaria y cambiaria. Entonces no podemos nosotros asumir una posición demagógica y arriesgar todo el esquema económico nacional otorgando incrementos que no se pueden sustentar en el tiempo. En la fecha, el ministro de Justicia y Trabajo se comprometió a propiciar una mesa de diálogo con los trabajadores agremiados a fin de evitar que se realice la medida de protesta el próximo 3 de junio. Y la baja cada vez más pronunciada del dólar, la cotización del dólar, sigue sorprendiendo a nivel local. Para el economista Ricardo Rodríguez Silvero, esto seguirá siendo una realidad mientras los Estados Unidos mantengan la misma política económica y el Paraguay siga registrando un crecimiento en su economía. La baja cotización del dólar a nivel mundial es el resultado de una política económica aplicada por los Estados Unidos para volcar a su favor la balanza comercial con los demás países, por lo cual se hace difícil pensar que desde América del Sur, y más aún en Paraguay, sea posible frenar esa tendencia. Así lo afirmó el reconocido economista Ricardo Rodríguez Silvero, por lo cual sostiene que si bien esto afecta a numerosos sectores, es un fenómeno que ni siquiera puede detenerse a través de la intervención del Banco Central, el cual debe actuar solo en situaciones de fluctuaciones bruscas de la moneda. Significa en la práctica que vamos a tener en los próximos meses un guaraní fuerte y un dólar débil y hay que posicionarse allí. A algunas personas, tanto físicas como jurídicas, les va a venir bien el guaraní cada vez más fuerte y a otras les va a venir mal, pero esas son las reglas de la economía. Es difícil allí que el Banco Central pueda hacer algo. Por otra parte, Rodríguez Silvero también se refirió a la suba del 10% del salario mínimo, asegurando que las consecuencias de este incremento junto a la inflación son nefastas para los sectores que viven en la pobreza y la pobreza extrema. Porque el poco dinero que ellos tienen, y tienen muy poco, vale cada vez menos. Entonces, lo que estoy viendo es que Paraguay todavía no ha encontrado un punto intermedio entre la gente que está desempleada y la gente que está sobreempleada. Porque hay gente que no solamente está trabajando con un puesto estable, sino que tiene 2 o 3 trabajos, ¿verdad? No obstante, el experto también aseguró que el incremento económico del país también fortalece al guaraní frente a otras monedas como el dólar, hecho que igualmente influye en la actual situación cambiaria. Y la pregunta que nos hacemos es si el presidente de la República, Fernando Lugo, logrará persuadir a los sindicalistas para que no realicen la huelga programada para la medianoche en los aeropuertos de todo el país. Nuestro compañero Alejandro López nos anticipa lo que será esta reunión a las 22:30 con el presidente de la República. Alejandro, buenas noches. Así mismo, Roberto, a las 22:30 está previsto que los sindicalistas mantengan una reunión con el presidente Fernando Lugo. Según ellos adelantaron, Jorge Alvarenga había dicho que Lugo los va a recibir a esta hora en Murú Villaroga para poder hablar sobre el tema y debatir cuál sería la moneda de cambio que ellos ofrecen a cambio de suspender y levantar esta huelga que, recordemos, está prevista para hoy a la medianoche en los aeropuertos Silvio Pettirossi y también Guaraní de Ciudad del Este. Según lo que pudimos nosotros recabar de forma extraoficial, y es una primicia que aún no fue, confirmada, posiblemente los sindicalistas estarían pidiendo al presidente de la República
proponiendo a Gustavo Sandoval como nuevo director de la DINAT, en cambio de Nicanor Céspedes, como una moneda de cambio para poder levantar esta medida de fuerza que ya está, digamos, programada para esta medianoche en ambos aeropuertos, Roberto. Incluso se habló de que Nicanor Céspedes estaría renunciante, hecho que él desmintió a través de los medios de comunicación. El reclamo de los sindicalistas, ¿cuál es, Alejandro? Ellos se oponen a la ley de concesiones que fue promulgada. Ellos lo que piden específicamente es que el presidente de la República vete en forma parcial esta ley, atendiendo a que ellos lo que más critican es el sector de los funcionarios justamente de los aeropuertos, que se deberían, digamos, por así decirlo, perjudicados por este proyecto de ley, ya que al concesionar los aeropuertos la medida básica sería, o lo que ellos por lo menos creen, sería despedir a estos funcionarios actuales y traer a nuevos funcionarios en ambos aeropuertos, y esta es la parte que ellos más critican de este proyecto de ley de concesión, Roberto. Según lo que se sabe de esta reunión del presidente de la República, prevista para las 22:30, los sindicalistas van con las cartas bien claras y solicitarán al presidente de la República el veto, y también dijeron, Alejandro, que no aguardarían o no permanecerían en una reunión que dure más de 20 minutos. Ellos van hasta el presidente de la República para que sencillamente él se comprometa a firmar este veto. Así mismo, eso fue lo que ellos por lo menos hoy confirmaron a los medios de prensa que estábamos ahí en Muro Villaroa. Y bueno, básicamente sería ese el acuerdo al que llegarían, y como ya te manifesté anteriormente, de forma extraoficial sería lo que ellos pedirían al mandatario, sería el cambio de Nicanor Céspedes por Gustavo Sandoval, quien recordemos ya fue en su época también director de la DINAT.